Mis hermanos, esta carta podríamos resumirla en una sola frase y podríamos resumirla de la siguiente manera: Jesucristo, Cordero Vencedor. Y con este lema, ¿no?, en mente, con esta perspectiva de la carta de Apocalipsis, Jesucristo, Cordero Vencedor, inmediatamente con esta visión le quitamos toda tensión, ¿no?, que nos generan los dragones, las 10 cabezas, las serpientes y todos esos símbolos enigmáticos que quizás a muchos confunden. Pero mis hermanos, con este resumen de la carta, Jesucristo, Cordero Vencedor, quitamos toda esa tensión y ponemos toda nuestra atención en el Señor Jesucristo. Nosotros debemos encontrar gozo al saber que el Señor obtendrá la victoria plena sobre todos sus enemigos. Esa es la forma correcta, la visión correcta de la carta de Apocalipsis. Ver a Jesucristo como el Cordero Vencedor. Bien, entonces vamos a ir al versículo 8, mis hermanos. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Y le vamos a pedir el favor a Lucila si nos pudiera regalar la lectura del versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Amén. Bien, es interesante notar en el versículo 8 que el Señor Jesucristo se está presentando con las siguientes palabras, y Él comienza a presentarse como el yo soy. Yo soy, dice el Señor. Y cuando nosotros leemos estas palabras, ¿no?, yo soy, se nos viene a la mente el Antiguo Testamento. Y más específicamente se nos viene a la mente, ¿qué porción del Antiguo Testamento? Las damas que han estado leyendo el libro del Éxodo, yo creo que ya deben estar recordando, ¿no?, a dónde los conecta esta palabra, yo soy. Los lleva al pasaje cuando Dios llama ¿a quién? A Moisés. ¿Recuerdan? De hecho, si sus Biblias tienen concordancia, así como la mía, la concordancia los lleva inmediatamente al Éxodo capítulo 3, versículo 14. Vámonos un momentico al Éxodo, no perdamos Apocalipsis, pero vámonos al Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Y miremos el versículo 14, mis hermanos. Entonces, el versículo 14 está en el contexto del llamamiento de Dios a Moisés. Dios está llamando a Moisés para la titánica tarea de sacar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, de la esclavitud. ¿Y qué nos dice el versículo 14? ¿Cómo es que Dios se presenta o le dice a Moisés cómo es su nombre y cómo tiene que presentarlo ante el pueblo y ante el faraón? Entonces le vamos a pedir ahora sí el favor a mi mamá, si nos puede regalar el versículo 14 de Éxodo capítulo 3. Buenas noches. Buenas noches. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo así, dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Amén. Amén. Bien. Entonces Moisés estaba apacentando
el rebaño, ¿no? De su suegro Jetro allá en el desierto, al lado del monte Sinaí, ¿m? Muy cerca de Oreb, ¿no? Y estando allí Moisés apacentando, ¿m? El rebaño, se le apareció el ángel de Jehová, o sea, una teofanía, ¿m? O sea, una manifestación visible de Dios. ¿M? Dijo el teólogo inglés Clark, decía lo siguiente de esta teofanía. Y él decía que, ¿quién es el ángel de Jehová sino el Señor Jesucristo? El enviado de Dios, el líder, el redentor, el salvador de su pueblo. Esta teofanía tuvo lugar en una zarza que ardía en el fuego. Recordemos que el fuego en las Escrituras también representa la presencia de Dios, la presencia de Dios. Esta zarza era real y estaba siendo iluminada con un fuego sobrenatural. ¿Mm? Mis hermanos, créanme que no era muy común ver en el desierto una zarza ardiendo sin que se consumiera. Sin embargo, algo sí era muy distintivo en esa zarza que ardía, y es que ella estaba ardiendo, pero no se consumía, no se consumía. ¿Mm? A pesar de que la zarza ardía en el fuego, no crujía ni disminuía, no había ni una hoja que se enroscara o entorchara, ni una rama carbonizada, ni un fruto quemado. Ardía, pero no se consumía. La zarza ardiente que no se consumía, bueno, fue una atracción magnética para Moisés, ¿no? Porque él la vio y ¡wow! Y se acercó a ella. Ahora, algunos piensan que esta zarza ardiente es un símbolo del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, ¿m? Del pueblo en general, del Señor. Pueblo en general que es afligido, pero que no es destruido, porque Dios, con su presencia, está en medio de ellos. Sin embargo, hay otros que también la relacionan con la cruz. ¿M? Porque mis hermanos, en la cruz, el Señor, coronado de espinas, soportó el fuego del juicio de Dios, pero sin embargo, Él no fue consumido por la ira de Dios, por el fuego consumidor. La zarza ardiente, símbolo de la presencia del Señor. Por eso nosotros, si han visto nuestro logo de nuestra iglesia, de la IBR, ella lleva al lado una zarza ardiente. Esa es una zarza ardiente en nuestro logo. El fuego milagroso que revela la presencia de Dios y que no consume la zarza. ¿Mm? Ese es el significado de nuestro logo de la iglesia. Bien, entonces Moisés se acerca a esta zarza ardiente, escucha la voz de Dios que le llama Moisés, Moisés. Él atiende al llamado de Dios y en el versículo 14 que leyó mi mamá, allí se le revela el nombre de Dios. Dios se revela y le dice el nombre, yo soy. Este nombre está denotando que Dios nunca va a cambiar. El yo soy significa que Él es el que es siempre, en todo tiempo. Como lo es ahora, así mismo lo será en el futuro. Esta expresión yo soy lo incluye todo, mis hermanos, porque Dios lo es todo, principio y fin. Nunca hubo un tiempo donde Él no hubiera existido, ni tampoco habrá un tiempo donde Él deje. Él ha existido y existirá por la eternidad, por los siglos de los siglos.
el nombre yo soy contiene la idea de que Dios es completamente independiente, que Dios no depende de nada ni de nadie para poder vivir o para poder existir. Los teólogos llaman a esta cualidad o a este atributo la aceidad de Dios. O sea, Él no depende de nada ni de nadie para vivir o para existir. ¿Mm? La aceidad de Dios. Y eso significa que Dios es autoexistente, mis hermanos. Él existe por sí mismo, porque la vida está en Él mismo. A Él nadie lo originó, mis hermanos. ¿Sí? Nadie lo engendró. Ahora, el nombre yo soy está también conectado con la idea de que Dios es eterno, pero también es inmutable. Estrictamente hablando, no hay un tiempo pasado ni futuro en el vocabulario de Dios. Dios no habla de esa manera. Ahora, cuando Dios parece utilizar este vocablo pasado y futuro, es solamente para acomodarse a nuestros limitados horizontes, a nuestra finitud, mis hermanos. Pero Dios es eterno. Por eso, Él siempre está en un eterno presente. El yo soy es un eterno presente. Él siempre está, mis hermanos. Si tú dijeras, yo soy dentro de 20, ya está. Si se dijo hace 10.000 millones de años atrás, sigue siendo siempre presente. Yo soy. Él siempre está. ¿Mm? Cuando Dios utiliza este lenguaje de pasado presente es solamente para ubicarnos en el tiempo y en el espacio, pero Él no lo necesita porque Él es eterno, ¿ok? El nombre yo soy está designando también la grandeza, el poder y la magnificencia de Dios. Dios es el centro de todo, mis hermanos. Él tiene todo el poder y todo el control de todos los acontecimientos de la historia. No hay faraón o rey o emperador que pueda resistir al gran yo soy. Y entonces es muy interesante ver aquí en el Apocalipsis que, mis hermanos, el Señor se o toma el título de yo soy. Y si nosotros exploramos el Evangelio de Juan, ¿sí? Nosotros vamos a ver que allí se utilizó también el nombre yo soy para identificar a quién, a Jesús. En el Evangelio de Juan aparece 7 veces el nombre yo soy, ¿no? La perfección, la plenitud. ¿Mm? Y las 7 veces que aparece el nombre yo soy, el nombre que apareció en el Éxodo, siempre está relacionado con Jesús. Y vamos a ir al Evangelio de Juan para ver estas 7 veces donde se pronuncia el nombre yo soy y vamos a ver que está relacionado siempre con el Señor Jesucristo. Bien, entonces vamos a ir a la primera cita. Vamos a ir al Evangelio de Juan para ver esto. Juan capítulo 6, versículo 35. Juan 6:35. Le vamos a pedir el favor a Sebastián si nos puede regalar esta lectura. Buenas noches. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. El primer yo soy. Yo soy, dice el Señor,
el pan de vida. Jesús les dijo, yo soy. Bien. La otra cita está en Juan capítulo 8. Vámonos al capítulo 8. Estamos todos en el Evangelio de Juan. Pero miremos el versículo 12, mis hermanos, que es la segunda vez que aparece el nombre yo soy relacionado con el Señor Jesucristo. Juan capítulo 8, versículo 12. Y le vamos a pedir el favor a Magali si nos puede regalar esta lectura. Buenas noches. Pastor, disculpe, ¿me repite la cita, por favor? Juan capítulo 8, versículo 12. 8:2. 12. 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Entonces, el segundo yo soy que aparece en el Evangelio de Juan. Yo soy la luz del mundo. ¿Y quién lo está diciendo? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo está tomándose el nombre yo soy para él. ¿Ok? La otra cita. Vámonos ahí al capítulo 10 y miremos el versículo 9. Capítulo 10, versículo 9. Pidámosle el favor a Juan Felipe si nos regala esta lectura. Hola, buenas noches. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Amén, mis hermanos. El tercer yo soy la puerta. ¿Y quién está hablando aquí? El Señor Jesucristo. Está siendo relacionado el yo soy con el Señor Jesucristo. Y la otra es ahí, capítulo 10, pero el versículo 11. Nuevamente, Juan Felipe, si nos regalas ahí, el versículo 11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, el cuarto yo soy es Jesús, el buen pastor. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Pero vámonos al capítulo 11, mis hermanos, y miremos el versículo 25. Juan capítulo 11, versículo 25, y vamos a ver allí el quinto yo soy. Bien, le vamos a pedir el favor a Lady si nos ayuda con esta lectura. Buenas noches. Buenas noches, Lady. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Yo soy la resurrección y la vida. Bien. Y vamos a ver el sexto yo soy que está en el capítulo 14, versículo 6, un texto muy conocido por todos, ¿sí? Y le vamos a pedir el favor, si está en la Ruby, y nos puede regalar esta lectura.
¿Sí nos escucharías? Sí. Si está por ahí Ana Rubí y nos puede regalar la lectura de Juan capítulo 14, versículo 6. Entonces, sí. Buenas noches. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Bien, entonces el sexto yo soy también lo vemos aquí relacionado con el Señor Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el último yo soy, el séptimo yo soy, está en el capítulo 15, versículo 1. Le vamos a pedir el favor a mi esposita, si nos puede regalar esta lectura. Capítulo 15, versículo 1 del Evangelio de Juan. Buenas noches. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Amén. Entonces, dijo el Señor, yo soy la vid verdadera. Entonces, mis hermanos, lo que vimos en estos 7 pasajes del Evangelio de Juan es que el Señor Jesucristo, ¿no? De una manera deliberada, ¿cierto? Intencional, tomó el título que en el Antiguo Testamento estaba reservado solamente para Dios el Padre. ¿Se dieron cuenta? El nombre Yo Soy estaba solamente reservado en el Antiguo Testamento para Dios el Padre. Pero que vemos en el Nuevo Testamento que el Señor Jesucristo lo toma para sí. Entonces es muy interesante, ¿no? Ver que si en el Antiguo Testamento Dios el Padre es el Yo Soy, y en el Nuevo Testamento se nos muestra que Jesús es el Yo Soy, mis hermanos, ¿de qué nos tiene que estar hablando esto? Nos tiene que estar hablando de que Jesús también es ¿quién? Es Dios, ¿se dan cuenta? Jesús es Dios, Él es también el Yo Soy. ¿O acaso, mis hermanos, yo les pregunto, ¿hay 2 yo soy en las Escrituras? La respuesta es no, claro que no. La Biblia es clara y es contundente cuando nos dice que, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es, uno es. Hay un solo Dios, hay un solo yo soy, mis hermanos. La Biblia nos muestra con claridad, con mucha claridad, que hay un único y absoluto Dios, pero revelado en 3 personas distintas. Uno es el Padre, otro es el Hijo y otro es el Espíritu Santo. Estas 3 personas son de la misma esencia, de la misma sustancia, de la misma naturaleza. Los 3 ostentan los mismos títulos y los mismos atributos, mis hermanos. Entonces, con toda claridad, volviendo a Apocalipsis, esto nos tiene que estar hablando de quién. Nos tiene que estar hablando de la Trinidad, de que Jesús es Dios, mis hermanos. Él es el yo soy. ¿Mm? Entonces, volviendo al versículo 8 de Apocalipsis, vemos que el Señor Jesucristo se llama a sí mismo el yo soy. Pero hay un texto paralelo también en el versículo, en el capítulo 21, el Señor Jesucristo también con el nombre yo soy, ¿no? Y ese texto paralelo es Apocalipsis 21. Vámonos un momentico ahí adelante, Apocalipsis 21, el versículo 6. Y recuerden que un texto paralelo es una porción de las escrituras que se está refiriendo o que está hablando del mismo asunto, que están hablando de lo mismo. ¿Ok? ¿Y qué nos dice Apocalipsis 21, versículo 6? ¿Mm? Y si está por ahí mi tía Nora y nos pudiera regalar esta lectura,
de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 6. Es que hay dos usuarios invitados, pero no sé quiénes son. Supongo que uno es mi tía Nora. Buenas noches. ¿Qué más? Pastor, Apocalipsis hágame el favor. ¿Cuál es el versículo? capítulo 21. Miremos el versículo 6. 6. 5. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Amén. Entonces, si nosotros examinamos el versículo 8 del capítulo 1 con el versículo 6 del capítulo 21, ¿qué vamos a ver? Un paralelismo. ¿Ok? Esos textos son paralelos. O sea, están hablando de lo mismo. Porque si nosotros leemos el versículo 8, dice, yo soy el alfa y el omega y el principio y el fin. Y el versículo 6 del capítulo 21 dice, yo soy el alfa y el omega y el principio y el fin. Están hablando de lo mismo, están relacionando a Jesús con el nombre yo soy. ¿Sí? Dice, al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. Y mis hermanos, estos dos versículos o estos dos pasajes, ¿sí? Son lo mismo. Están relacionando a Jesús con el yo soy y están hablando de que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Y estos dos pasajes están relacionados con el Señor Jesucristo. Entonces, el Señor Jesucristo se revela en el Nuevo Testamento como el yo soy. Jesucristo es verdadero Dios. El Hijo es de la misma esencia que el Padre, mis hermanos. De la misma esencia del Padre. El Hijo es de la misma naturaleza del Padre. El Hijo tiene el mismo propósito del Padre. Entonces Jesucristo es igual al Padre y al Espíritu Santo. Ahora, volviendo al versículo 8 del capítulo 1 que estamos estudiando, el Señor se sigue presentando, ¿no? Y Él dice que Él es el yo soy. Dice, yo soy ¿qué? El alfa y la omega, principio y fin. ¿Bien? Ok. El alfa es la primera letra del alfabeto griego y omega es la última letra del alfabeto griego. Es como si nosotros dijéramos desde la A a la Z, de la A a la Z, ¿sí? ¿Y de qué nos está hablando esto, mis hermanos? Esto nos está hablando de una totalidad. El Señor es todo pasado, presente y futuro. Toda plenitud es Cristo. Mira, no hay nada antes del Señor, ni habrá nada después del Señor. Todo lo que existe está contenido en el Señor. ¿O acaso yo les pregunto, ¿ustedes conocen alguna letra que esté antes de A? ¿Me la pueden señalar? ¿Me pueden decir cuál es? ¿O ustedes conocen una letra que esté después de Z? ¿Me la pueden mostrar? ¿Me pueden decir cuál es? Mis hermanos, todas las letras que componen nuestro alfabeto están contenidas ¿en dónde? Entre la A y la Z. Todas las que conocemos están contenidas allí, desde la A a la Z. Entonces, que el Señor sea el alfa y la omega, nos está hablando de la plenitud del Señor Jesucristo.
Todo está contenido en Él. O sea, en otras palabras, el Señor está diciendo, yo soy el pleno, o yo soy el absoluto, está diciendo Jesús. ¿Mm? Yo soy el que revela de manera plena y absoluta al Dios verdadero. Yo soy el Alfa y la Omega. Entonces, todos los acontecimientos de la historia, desde el principio hasta el fin, están absolutamente sometidos al señorío de Cristo. ¿Se dan cuenta? El control del principio y el control del fin están en las manos de Jesús. El Señor ya prefijó el fin. Y mis hermanos, esta verdad es de consuelo para nosotros, para la iglesia, porque todo lo que Él determinó se cumplirá, porque Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, mis hermanos. Él es todo. Él es todo, mis hermanos. Él lo que estableció, lo estableció y nada puede cambiarlo, nada puede alterarlo, mis hermanos. Entonces, saber que el Señor es el alfa y el omega y el principio y el fin es de gran consuelo para nosotros, es de gran esperanza, de gran aliento para la iglesia. Ahora, es muy interesante lo que sigue, ¿no? ¿Cómo se sigue presentando el Señor? Versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que qué y que ha de venir. ¿Les suena parecido esta expresión? El que es y el que era y el que ha de venir. Pues sí, mis hermanos, porque Juan lo ha utilizado en el versículo 4. Él ha utilizado esa expresión. Pongamos un momentico nuestros ojos en el versículo 4. Estamos en el capítulo 1 de Apocalipsis. Pero mira lo que Juan nos dice en el versículo 4. Dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir. Juan, en el versículo 4, ha usado la expresión del que es y que era y que ha de venir para referirse a quién. ¿A qué persona de la Trinidad? Al Padre eterno, a Dios el Padre. Bien, ¿recuerdan cuando estudiamos el versículo 4 que lo establecimos? Entonces, Juan en su doxología se está refiriendo en el versículo 4 con la expresión el que es y el que era y que ha de venir a Dios el Padre. Pero en el versículo 8, ¿sí? El Señor Jesucristo está tomando para sí mismo esta misma expresión. Dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. Lo está usando, mis hermanos, para sí. Él se está apropiando también de esta expresión para mostrarnos que Él es igual a Dios el Padre. Recordemos que esta expresión del que es y que era y que ha de venir nos está comunicando esta expresión que Dios está presente en todo tiempo, tanto en el pasado como en el presente y como en el futuro. Ahora, esta expresión del que es y que era y que ha de venir nos comunica un aspecto fundamental de Dios y que es su eternidad. Dios viene desde la eternidad pasada y va hacia la eternidad futura, mis hermanos. Pero también esta expresión nos está hablando de un aspecto importante del carácter de Dios y que es notable.
Dios es inmutable. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea, Dios nunca cambia, nunca cambia. Pero también esta expresión del que es y que era y que ha de venir nos está informando que Dios controla toda la historia. Dios está al control de todos los acontecimientos históricos de la humanidad. Todas nuestras vidas están en sus manos. Dios es soberano y tiene control de ellas. Ahora, mis hermanos, que el Señor Jesucristo tome para sí esta expresión del que es y que era y que ha de venir, lo hace para transmitirnos que Él también es soberano, que Jesús está también presente en todo tiempo, tanto en el pasado como en el presente y como en el futuro. El Señor Jesucristo también es inmutable, pues Él es también el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Señor Jesús también nunca cambia, nunca cambia. El Señor está mostrándonos con claridad que su presencia está siempre activa en todos los momentos de la historia. Y lo estará, mis hermanos, muy activamente en el final, en el cierre de todo. Nada se escapa de su dominio soberano, nada. Por eso nosotros nos sometemos al Señor Jesucristo como Dios. Y mis hermanos, nosotros también sostenemos esta verdad contundente, que Jesucristo es Dios. ¿Por qué? ¿Por qué nos sometemos? ¿Por qué también lo sostenemos y lo proclamamos? Porque, mis hermanos, el Señor Jesucristo así lo ha revelado. En el versículo 8 lo ha revelado. Él está diciendo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. Hermanos, Él lo está mostrando. Y recordemos que estamos estudiando la revelación de Jesucristo, ¿no? Así comienza el primer versículo, ¿no? Del capítulo 1 de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Entonces, es Él mismo que se nos está mostrando tal y cual es. Y nos está mostrando que Él es Dios también. ¿Se dan cuenta? Que Él es igual y connatural al Padre Celestial y al Espíritu Santo. Y mis hermanos, es interesante que el Señor termina el versículo 8, ya nosotros también con esto vamos concluyendo. Él termina este versículo llamándose como el Todopoderoso, ¿sí? Miremos nuevamente el versículo 8 de Apocalipsis capítulo 1. Dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y que ha de venir, el Todopoderoso, el Todopoderoso. Recordemos, mis hermanos, que en el Antiguo Testamento, el Todopoderoso o el Shaddai, ¿no? Nombre en hebreo, el Shaddai, ¿era quién en el Antiguo Testamento? Dios el Padre. Jehová de los ejércitos era el Todopoderoso o el Shaddai. Miremos dos textos, nomás como ejemplo, para ver esta verdad. Y el primer texto está en Génesis capítulo 17. Vámonos a Génesis capítulo 17. Miremos el versículo 1. Dios está dándole a Abraham la circuncisión como señal del pacto. Génesis capítulo 17, versículo 1.
Y pidámosle nuevamente a Lucila si nos puede regalar esta lectura. Génesis 17:1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y ser perfecto. Bien, ¿qué queremos rescatar de este versículo? Que Dios le está diciendo a Abraham, yo soy, otra vez interesante, el Dios Todopoderoso. ¿Bien? Entonces, Dios el Padre era llamado el Todopoderoso o el Shaddai, ¿no? Pero miremos otro texto del Antiguo Testamento. Vámonos a Job, capítulo 24. Job, capítulo 24. Y miremos el versículo 1. Pidámosle el favor a Juan Felipe si nos regala esta lectura. Puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? Amén. ¿Cómo es llamado aquí en Job 24 Dios? Al Todopoderoso. Al Todopoderoso, ¿no? Entonces, mis hermanos, en el Antiguo Testamento, Dios se arrogó o se atribuyó para él mismo el nombre de Todopoderoso, ¿no? Y ya dijimos que en hebreo es el Shaddai, ¿bien? Para mostrarse como el omnipotente, ¿no? Como aquel que tiene todo el poder para actuar de acuerdo a su voluntad. ¿Mm? Nadie puede impedir que Dios logre todo lo que Él se ha propuesto hacer. Nadie. Él hace todo lo que quiere hacer, mis hermanos. Tanto arriba en el cielo como aquí abajo en la tierra y como debajo de la tierra. No hay quien pueda detener su mano, ¿no? Y decirle qué haces o no lo hagas. ¿Mm? No hay hermano superior al poder de Dios. Nadie está por encima del Señor. Mira, ni su propia ley está por encima de él. ¿Se dan cuenta? La ley del Señor nos gobierna a nosotros. Ella está por encima de nosotros, pero no está por encima del Señor. Si nosotros dijéramos que Dios está sometido a su ley, entonces Dios dejaría de ser Dios soberano, todopoderoso, y la ley vendría a ser Dios. Pero mis hermanos, no hay nada por encima de Dios, porque a Dios nadie lo gobierna, nadie, mis hermanos. A Dios nadie lo limita. Él es el todopoderoso, mis hermanos, todopoderoso. Nosotros somos los que estamos sometidos a Él. Y su poder es el que ha hecho todo, mis hermanos. Ahora, volviendo a Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, dice el Señor, Él es el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y lo que vemos aquí, mis hermanos, es que el Señor Jesucristo está revelándonos que Él es Dios, ¿se dan cuenta? Él se está atribuyendo el mismo nombre que Dios el Padre se atribuía en el Antiguo Testamento, el Todopoderoso. Él también, Él es el Todopoderoso. Mis hermanos, Jesucristo no es similar a Dios porque Él es Dios.
Jesucristo no es como Dios. Jesucristo no es un tipo de Dios, no, Él es Dios. El Señor Jesucristo tiene los mismos atributos o perfecciones de Dios el Padre. Entonces, cuando las Escrituras nos muestran que el Señor Jesucristo es el Todopoderoso, nos está resaltando que su deidad. Recordemos que en el primer siglo habían corrientes heréticas que decían que Jesucristo no era Dios, ¿no? Unas sectas decían que él era un simple enviado de Dios. Otros decían que él, otros lo veían como un buen maestro, ¿no? Otros llegaron a pensar equivocadamente que él era la reencarnación del profeta Elías. Pero mis hermanos, ese pensamiento herético pues no ha cambiado a lo largo de los siglos, porque aún en nuestros días hay sectas que piensan lo mismo acerca de Jesús, que Él no es Dios, que Él es inferior a Dios, que Él es como un ángel, ¿no? Pero mis hermanos, no es así. Las escrituras son claras, ¿lo están viendo? Entonces nosotros por la revelación de las Escrituras creemos firmemente que el Señor Jesucristo es Dios. Él es el Todopoderoso. Y como Él es el Todopoderoso, estamos seguros que Él llevará a cabo el cumplimiento final de su obra redentora, mis hermanos. En su poder, Él va a destruir a sus enemigos, a Satanás, el pecado y la muerte. La victoria está garantizada, mis hermanos. Entonces, esta verdad, saber que Jesucristo es Dios, es muy reconfortante para la iglesia, porque esto nos da seguridad, mis hermanos, de que todo lo que está aquí consignado en este precioso libro se va a cumplir al pie de la letra. Porque Él es todopoderoso, mis hermanos. Nada puede detener sus designios. Nada. Lo que Él ha decretado, nada lo puede impedir. Mis hermanos, nada quedará sin cumplirse. Él es el todopoderoso y el Señor lo cumplirá todo, mis hermanos. Amén.